Palabra del Señor: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No está hablando solamente de algunas pruebas, sino de diversas pruebas. Ya puede ser una prueba espiritual, una prueba, hermanos, económica, una prueba, hermanos, como los pastores en el ministerio, los hermanos que cantan. El diablo se levanta también contra los cantantes y contra todo el pueblo del Señor. El diablo es nuestro adversario, es nuestro enemigo, y él quiere de alguna manera estorbarnos. Mas sin embargo, hermanos, también debemos entender que ese es el trabajo del diablo. Él quiere ver a un pueblo apagado, un pueblo desanimado, un pueblo que cuando se acerque a la casa de Dios, venga todo, hermanos, descontrolado mentalmente, que no venga, hermanos, con esa mentalidad clara, con ese gozo para alabar a Dios. Ese es el trabajo del diablo. Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos, hermanos, aprender a gozarnos en las diversas pruebas, ya que desde el día que nosotros hemos creído en el Señor, desde ese día nosotros tenemos a alguien a donde acudir en momentos de pruebas, de tribulaciones. Desde el día que nosotros creímos en el Señor, contamos con la ayuda, hermanos, de alguien que es más poderoso que cualquier cosa de esta tierra. Y el Señor, hermanos, Él dijo, ¿verdad? Por allá en una de las cartas del apóstol Pedro: echad toda vuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando usted y yo estemos atravesando por algún problema, por alguna prueba, ¿qué debemos hacer? Echar toda nuestra carga sobre el Señor, echar toda nuestra ansiedad sobre el Señor. Y cuando nosotros echamos toda nuestra carga sobre el Señor, nosotros esperamos la paz de Dios, el gozo de Dios, la alegría de Dios. Hermanos, esto es posible cuando nosotros de verdad sabemos en quién hemos creído, sabemos quién es Dios. Yo le decía a los hermanos el día jueves, por ello cuán importante, hermanos, es estar familiarizados con la palabra de Dios. Porque si estamos familiarizados con lo que dice la palabra de Dios, en esos momentos de prueba nos vamos a acordar de lo que dice la palabra de Dios. Y en vez de quejar, en vez de estar tristes, nos vamos a gozar, porque hay un Dios, hermanos, que sí se puede tener gozo en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios enseña, hermanos, claramente en la epístola a los Gálatas, Gálatas 5:22, habla de los frutos del Espíritu. Dice más, el fruto del Espíritu es paz, gozo, amor, benignidad, templanza. Fíjense, hermanos, el gozo es un fruto del Espíritu. Por ello les digo, no se puede tener gozo solamente así en la carne. Se puede gozar el hombre. Yo un día viví sin Dios, sin fe y sin esperanza. Me gozaba, hermanos, con los amigos tomando. Me gozaba con los amigos saliendo por ahí. Hermanos, me gozaba cuando todo iba bien. Mas sin embargo, hoy en el Señor he aprendido también, hermanos, a gozarme en medio de luchas, en medio de pruebas. Y no solamente nosotros, hermanos. Yo les preguntaba a los hermanos el día jueves de lo que el apóstol Pablo llegó a decir en Filipenses 4:13, un versículo, hermanos, que es muy conocido. Y les vuelvo a preguntar en esta tarde, ¿qué decía el apóstol Pablo en Filipenses 4:13, hermanos? ¿Cómo se cumpliría la palabra de Dios entonces si solamente nos vamos a gozar cuando todo vaya bien? No, hermanos, eso se tiene que cumplir en cada uno de nosotros. Cuando el apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A la iglesia, hermanos, a los filipenses, él les dijo, usted lee lo que dice Filipenses 4:4, y él dice, regocijaos en el Señor. Y hay algo que más le añade ahí, dice, siempre. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor.
Él le repite 2 veces en ese versículo a la iglesia: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Hermanos, esa palabra siempre es en todo tiempo. Entonces el apóstol Santiago dice de parte de Dios: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tengan por mayor gozo, por supremo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas. La iglesia del Señor, hermanos, debemos aprender a echar mano de la palabra de Dios. El profeta Jeremías, cuando estaba, hermanos, siendo atribulado, probado, él llegó a decir: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón. Fíjense, hermanos, él estaba pasando por un momento tremendo, pero dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón. Cuando una persona de verdad echa mano de la palabra de Dios, esta palabra, hermanos, no es para entretener gente. No vinieron ustedes para escuchar solamente unas palabras y que salgan de este lugar como entraron. La palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios, hermanos, hace un efecto en la vida del ser humano cuando la pone por práctica, cuando la escucha y dice: Señor, tu palabra dice que debo gozarme en las diversas pruebas. El diablo puede decir: pero tu problema es muy grande. Mira lo que te han dicho, mira lo que te está sucediendo. Yo quiero decirles: no hay problema más grande que el Dios de la gloria. No hay prueba más grande que el Señor. Dios es grande, Dios es poderoso, tiene control de todas las cosas, tiene control de tu vida, de mi vida. El Señor sabe lo que nos está pasando a cada uno de nosotros. Y como personas, hermanos, debemos aprender a echar mano de la palabra de Dios. El apóstol Pablo exhortó a la iglesia de Tesalónica, hermanos, y déjeme decirle, al final, ¿verdad?, de la carta a Tesalónica, por allá en 1 Tesalonicenses 5:16, dice: gozaos siempre. Imagínense, ese hombre, hermanos, exhortaba a la iglesia y le decía: hermanos, gócense siempre. ¿Cómo se cumpliría la palabra de Dios si solamente nos vamos a gozar cuando haya dinero en el banco, cuando tengamos trabajo, cuando tengamos salud, cuando todo marche bien en la familia? Así es fácil. ¿Quién no se goza, hermanos? ¿Quién no se ríe? Hay abundancia económica, hay, hermanos, paz en la familia, todo está tranquilo. Pero yo quiero decirles, del gozo que dice aquí la palabra del Señor, lo dice claramente: hermanos míos, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos míos, gócense en las diversas pruebas. Cada uno de nosotros, hermanos, enfrenta pruebas diferentes, pero Dios no está limitado, hermanos, a una sola cosa. Dios tiene control de todas las cosas. ¿No es cierto? En esta tierra, hermanos, para toda necesidad hay alguien que nos pueda ayudar solamente. Usted está enfermo, no va a ir al mecánico, hermanos. Al mecánico se lleva a quienes, hermanos, al carro. Pero si usted tiene una enfermedad, se va al doctor. Usted tiene un problema legal, acude al abogado. Cualquiera que sea su caso, hay un lugar indicado donde usted va. Pero hablar de Dios, estamos hablando de un ser supremo, de un Dios que no tiene límites, hermanos. Él es soberano, Él gobierna sobre todo y sobre todos, hermanos. Él tiene el control de su vida física, de sus problemas espirituales, legales, cualquiera que sea su problema, hermanos, hable con Dios y aprendamos a gozarnos en el Señor, hermanos, porque eso es lo que el Señor quiere,
que haya un pueblo que viva muy feliz, porque, hermanos, ¿qué diferencia habría entonces entre el mundo y el pueblo de Dios? Tiene que haber una diferencia. Tenemos nosotros que entender que ahora nosotros contamos con la ayuda del Señor y que Dios, hermanos, está de nuestro lado. Entonces nosotros debemos aprender a echar mano de la palabra del Señor. Y yo les decía a los hermanos el día jueves que, hermanos, cada prueba que nosotros vamos pasando, la deberíamos nosotros mirar como una bendición, porque es para que nosotros escalemos un peldaño más. En ocasiones nosotros queremos tener una fe, hermanos, y quizás alguien, ¿verdad?, por ahí, como no sabe muchas veces, ¿verdad?, lo que Abraham pasó, y dice: Señor, dame una fe como la que tuvo Abraham. Sí, pero Abraham tuvo que ser probado. Le tuvieron que pedir a su hijo primogénito, al único hijo que tenía. Y, hermanos, Abraham no rehusó. Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su propio hijo. Y muchas veces nosotros los seres humanos decimos: Señor, dame la fe como la de Abraham. Y, hermanos, cualquier problemita nos hace menguar espiritualmente. Cualquier cosa, hermanos, queremos ya tirar la toalla como el boxeador. No, déjeme decirle, cuando nosotros estamos familiarizados con la palabra del Señor, la palabra de Dios es nuestro alimento, la que nos sustenta, la que nos hace fuertes, la que nos hace valientes, la que nos hace, hermanos, seguir hacia adelante. Hermanos, que estamos en esta tarde, en este lugar, debemos aprender a tener gozo, hermanos, en todo tiempo, gozarnos en las diversas pruebas que estemos atravesando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta tarde, hermanos? Ahora, yo quisiera que fuéramos, hermanos, a mirar lo que dice en el Salmo capítulo 5, hermanos, busquen en sus Biblias, y vamos a estar mirando solamente el versículo número 11. Gloria a Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Salmo capítulo 5, versículo 11, dice la palabra de Dios: pero alégrese. ¿Cuántos dicen su Biblia, hermanos? Repitamos una vez más esa frase, hermanos. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Veamos, hermanos, que en este solo versículo habla 3 veces de gozo. Cuando dice alégrense, habla de gozo. Cuando habla de júbilo, habla de gozo. Cuando dice regocíjense, habla de gozo. El pueblo de Dios, hermanos, tenemos que aprender como el salmista. Él dice: pero alégrense todos los que en ti confían. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿cuántos confiamos en el Señor, hermanos? Bueno, los que dijeron amén, hermanos, son poquitos, pero los demás a lo mejor son sinceros, ¿verdad? No se gozan en el Señor. Pero, hermanos, aquí dice: pero alégrense todos los que en ti confían. Todos los que confiamos en el Señor debemos alegrarnos, debemos gozarnos, hermanos. ¿Por qué? Porque sigue diciendo: den voces de júbilo para siempre. Hermanos, por ello les decía que el trabajo del diablo es querer apagar a un pueblo, quererlo, hermano, desanimar al hombre, a la mujer. Dice: voy a hacer que este hombre tenga una prueba, tenga esta prueba, y que se le quite el gozo, que cuando vaya a la casa de Dios, vaya ahí, esté todo distraído, vaya ahí, no tenga ánimos de levantar sus manos, no tenga más ánimo de aplaudir. Hermanos, yo quiero decirles, el apóstol Santiago dijo de parte de Dios: hermanos míos, tened por sumo gozo cuantos halléis en diversas pruebas. Usted que pasa por diversas pruebas, ore, eche toda su carga sobre el Señor. Se llegó la hora de venirse al culto, dice: yo me voy a ir
alabar a mi Señor. Y viene a este lugar, no viene, hermano, solamente para venir, viene porque sabe que hay un Dios que tiene cuidado de usted. Viene porque sabe que está en la casa de un Dios vivo, no está delante de una persona muerta. Yo quiero decirles, tenemos que aprender a alegrarnos, hermanos, en el Señor. Porque dice una vez más Salmo capítulo 5 versículo 11, pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. Cuando usted venga aquí a la casa del Señor, cántele al Señor con júbilo, con gozo. Hermanos, ahora sí, como dice aquel canto, lo que la iglesia canta aquí en la tierra, en el cielo se tiene que escuchar, hermanos. Pero si vinimos todos desanimados, hermanos, apenas nosotros nos escuchamos nosotros solos, hermanos. Pero Dios quiere una iglesia que le cante con júbilo. Y no es porque no tenga pruebas, no tenga luchas. Es una iglesia que ha aprendido a gozarse en su Señor, hermanos. A gozarse en su Señor. ¿Por qué? Porque el Señor, desde el día que nos alcanzó, nos vistió, hermanos, con su salvación. Nos vistió, dice, hermanos, por allá en Isaías 60, con salvación. Nos vistió, nos atavió como a novio, nos adornó como a novia con joyas. La iglesia del Señor, desde que Cristo llegó a su vida, ha pasado a ser algo especial en las manos del Señor. Hermanos, nosotros si batallamos, hermanos, en ocasiones es porque nosotros le permitimos a la tristeza que llegue a nuestro corazón, le abrimos las puertas, pero nosotros podemos cerrarle las puertas a todas aquellas tristezas, a todas aquellas cosas que vengan, hermanos, a nuestras vidas. Podemos gozarnos en Cristo Jesús, hermanos. Podemos gozarnos en el Señor, porque sigue diciendo este versículo, hermanos, en ti se regocijen los que aman tu nombre. Hermanos, es decir, en el Señor se regocijan los que aman el nombre del Señor. No se puede gozar una persona sin Dios, hermanos. Es decir, sí se puede gozar, pero pasajeramente, momentáneamente. Pero el Hijo de Dios se goza, hermanos, en todo tiempo. Se goza. Yo les decía a los hermanos, ¿verdad? El día jueves, hermanos, y les ponía el ejemplo del apóstol Pablo y Silas. Por allá en Hechos capítulo 16, de los versículos 22 en adelante habla, hermanos, que dice que a Pablo y a Silas, hermanos, los agarraron, ¿verdad? Lo llevaron ante los magistrados, y los magistrados, es decir, los jueces, mandaron a que les quitaran la ropa. Y ya, hermanos, sin ropa, dice que los azotaron, los golpearon con varas. Es decir, hermanos, después de haberlos golpeado, los dieron orden al carcelero que los cuidara bien, y el carcelero dice que los metió al lugar de más adentro, y allá los amarró, ¿verdad? Y le dice que, hermanos, allá estaba Pablo y Silas en la cárcel. Imagínense usted que les habían quitado la ropa, los habían golpeado con varas, estaban amarrados, pero a medianoche, dice en el versículo 25, pero a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. O sea que, hermanos, la palabra de Dios no es un cuento, no es una historia que a alguien se le ocurrió. La palabra de Dios es su palabra y tiene poder para que, hermanos, se cumpla en la vida de los que la creen en el Señor, de los que creen en el Señor. Pablo y Silas, hermanos, estaban en la cárcel, y en vez de pedir un doctor, en vez de decir, por favor, traigan un médico que nos mire, miren, estamos golpeados, yo no sé si la sangre corría, yo no sé cómo estaban esos cuerpos, porque los golpearon con vara, hermanitos. No crea usted que fue con cualquier cosa. ¿Cómo estarían esos cuerpos? Pero en vez de pedir ayuda, hermanos, humanitaria, ellos a medianoche, dice, no dice que a mediodía, a medianoche,
Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos les oían. Y al Dios que alababan y le cantaban, hermanos, se manifestó en ese momento. La cárcel empezó a temblar. Oigan, hermanos, yo quiero decirles, cuando uno medita en la palabra de Dios, uno se pone en qué pensar. Porque cuando estos hombres estaban orando, alabando a Dios, esa oración, esa alabanza llegó a la presencia de Dios. La presencia de Dios inundó aquel lugar. La cárcel se sacudía, se abrieron las puertas. Oh, déjame decirte, iglesia, cuánta falta nos hace a nosotros de verdad gozarnos en medio de cualquier adversidad. Cuánta falta nos hace gozarnos, hermanos, como dice la palabra del Señor. Nosotros debemos ser hacedores de la palabra de Dios, hermanos. Nosotros, ¿verdad? Solo cuando recibimos una buena noticia decimos, gloria a Dios, porque recibí una buena noticia, me dieron esto, obtuve esto. No, hermanos. Debemos agradecerle a Dios en todo y gozarnos aún cuando las cosas sean negativas, sean contrarias a lo que nosotros estamos esperando. El apóstol Pablo, hermanos, fue un hombre que no predicó la palabra de Dios, sino que él vivió lo que dice la palabra del Señor. Imagínense, hermanos, nosotros, ¿verdad? A los hermanos que salen a evangelizar, ¿qué les pasaría si un día los agarraban a pedradas? ¿Qué pasaría si por ahí los golpearan? ¿Seguirían? Solamente ustedes lo saben, hermanitos. Pero Pablo, hermanos, en cierta oportunidad lo apedrearon y dice que lo dejaron porque lo miraron que ya estaba muerto. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo? No se levantó y dijo, hermanos, llévenme al hospital porque miren lo que me han hecho estos tremendos. No, Pablo se levantó y dijo, vamos a seguir predicando la palabra del Señor. Y dice que confirmando los ánimos a los hermanos, llegó y dijo, es necesario que a través de luchas, de muchas tribulaciones, entremos al reino de los cielos. Y continuó su trabajo, hermanos. La iglesia del Señor, así debemos aprender, ser una iglesia valiente en el Señor. Hermanos, los que hoy, ¿verdad? Sabemos que en el mundo hicimos esto, hicimos lo otro. ¿Por qué no usamos eso, hermanos, para la obra de Dios? El apóstol Pablo fue tremendo, hermanos. Él arrastraba a los cristianos. Él estaba presente cuando mataron a Esteban. Pero también así fue tremendo, hermanos, para ganar almas para el Señor. Para llevar el mensaje de la palabra de Dios. Para, hermanos, vivir lo que predicaba. Nosotros también, hermanos, debemos aprender, ¿verdad? No solamente, hermanos, aquí en el púlpito, no solamente aquí en la iglesia, debemos gozarnos. Aquí quien nos, hermanos, dice, gloria a Dios. Le decimos, hermanos, cuando le dan un fuerte aplauso al Señor, casi todos, hermanos. Pero allá afuera, hermanos, yo quiero decirles que sí se puede alabar a Dios en cualquier adversidad. Un hombre, una mujer que ha reconocido quién es el Señor. Hermanos, cuando yo no conocía de Dios, hubo un terremoto en California en el año 1994 y como nosotros vivíamos en un lugar, hermanos, que no era muy seguro, mi tía nos miró a mi esposa recién aliviada del niño, dijo, vámonos para la casa, hijo, y nos invitó a su casa. Ya estábamos yo y mi esposa y, hermanos, ya había pasado el terremoto, el fuerte, pero seguían todavía las réplicas continuamente. Y empezó otro terremoto, hermanos. Y saben, ellos en ese tiempo ya conocían del Señor. Y estaba mi primo, ¿verdad? Y dice, cuando empezó a templar, dice, yo salí afuera y empecé a alabar a Dios. Y dije, gloria a Dios, Jesús está aquí. Hermanos, yo decía, este está loco. ¿Cómo va a alabar a Dios cuando mira que la tierra está temblando? Pero quiero decirles, el que conoce quién es Dios, alaba a Dios, sabe que la tierra no está temblando por casualidad. Hay alguien que está haciendo temblar la tierra y por ello él decía, Jesús está aquí. Porque a la presencia de Dios, dice su palabra, tiembla la tierra, hermanitos. Entonces, cuando nosotros sabemos quién es Dios, hermanos,
no vamos a tener miedo, ¿verdad? Pero cuando no conocemos a Dios, hermanos, más antes de ese año, ¿verdad? Porque California es un estado donde tiembla continuamente, hermanos. Antes de ese terremoto del 94, hablo como del 89 o el 90, hermanos, ¿verdad? Vino otro terremoto y en ese tiempo estaba yo todavía soltero, hermanos. Nos quedábamos ahí en la sala, como tres, yo y otros dos primos. Y hermanos, que se levantan los que estaban en los cuartos, los que estábamos en la sala, nos levantamos, hermanos, y como las puertas son de dos seguros, ¿ve? Tantas manos ahí, uno le quitaba el seguro, el otro se lo ponía al de arriba, y pasó el terremoto. Nunca pudimos salir, hermanos. Se levantó mi primo, el otro que estaba también ahí en su cuarto, salió y llegó, ya se había tranquilizado, abrió la puerta. Pero cuando no conoce uno de Dios, hermanos, ¿quién se va a gozar? Miedo tenemos nosotros. Queríamos salir corriendo, hermanos, y no pudimos salir. Pero, hermanos, cuando nosotros conocemos quién es el Señor, podemos gozarnos, como dice su palabra, hermanitos. Podemos tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando nosotros pasamos cada prueba que viene a nuestra vida, nuestra fe va creciendo. Nuestra fe va creciendo. Nosotros vamos creciendo espiritualmente. Pero si nosotros, hermanos, cada pruebita que pasamos, no la pasamos, somos reprobados una vez más. Y por eso que hay muchos cristianos que, hermanos, no sé cuántos años lleven y no pasan de segundo, de tercer grado. Es como los niños aquellos que, hermanos, no le echaban ganas al estudio. Venían los años, a final de año le hacían la prueba de lo que habían estudiado, hermanos, no pasaban los grados. Otra vez reprobaban en segundo, en tercero. ¿Cuántas veces miramos a niños, hermanos, grandes ya de 15, 16 años, no pasaron de tercer grado, de segundo grado, ya les daba vergüenza ir a la escuela, hermanos? Mejor decían, yo no nací para esto. Mejor se salían, hermanos, y ya no iban a la escuela. Muchos cristianos así, cuando no aprenden a echar mano de la palabra de Dios, llevan años en los caminos del Señor y cualquier prueba, hermanos, no la pasan. Siempre andan por ahí, hermanos, quejándose, lamentándose. No, hermanos, las pruebas no son para lamentarse, no son para quejarse. Tienen que ser para el Hijo de Dios, tienen que ser una bendición, porque dice, Señor, de esta prueba que estoy pasando, tú me quieres sacar brillo, tú quieres, Señor, que yo aprenda a depender de ti, a confiar en ti, saber, Señor, que tú estás conmigo, que tú no me has dejado. Es una prueba, Señor, que estoy atravesando, pero tú estás conmigo, Señor. Por ello, hermanos, nosotros debemos pasar cada prueba, hermanito. No tengamos miedo, no tengamos temor, hermanos. Ahora, alguien podría decir, pero mire, hermano, mi problema es algo grande. Me quedé sin trabajo, no tengo ni comida, no tengo... Bueno, yo no creo que llegue hasta tanto, pero hubo un hombre, hermanos, que dijo, quiero que busquen, hermanos, en sus Biblias. Vamos a buscar lo que dice uno de los profetas, hermanos. El profeta Habacuc. Busquen, ¿quién no conoce esto, hermanos? Porque este es un himno de victoria, dice la palabra del Señor. En Habacuc, hermanos, cuando usted lo tenga, busque Habacuc, capítulo 3, y el que lo tenga, hermanos, lea lo que dice el versículo 17 y 18, hermanos. ¿Quién lo tiene, hermanos? A ver qué dice, hermanita Jenny. 3, 17 y 18, hermanas. Este es un himno de fe para todo cristiano, hermanitos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios, hermanos? Veamos, hermanos, Habacuc dice, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo,
y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Qué belleza, hermanos. Esta es palabra de Dios, hermanos, no fue el invento del profeta Habacuc. Ciertamente él atravesó por todo aquello, ¿verdad? Para los hermanos jóvenes que quizás digan, ¿qué será una higuera? ¿Qué será las vides? Hermanos, yo quiero decirles, son árboles que se usaban antiguamente para que aquella gente comiera, que daban frutos. Las vacas, las ovejas son animalitos para comerse. Y todo aquello, aunque faltara, hermanos, decía Habacuc, aunque falte todo aquello, con todo ello yo me gozaré en el Señor, en el Dios de mi salvación. Me alegraré y me gozaré. La iglesia del Señor también, aunque, hermanos, en ocasiones quizás, ¿verdad?, vamos a pasar momentos así, hermanos, ¿verdad? Esto no es pecado que un día a alguien le falte. El apóstol Pablo llegó a decir que él, hermanos, sabía vivir en escasez y en abundancia, ¿verdad? Nosotros también debemos aprender a gozarnos cuanto haya comida, cuanto no haya comida, hermanitos. Debemos aprender cuando todo vaya bien, cuando todo vaya mal. Pero, hermanos, como decía Habacuc, hermanos, en el versículo 18 lo dice claro, después de haber dado una lista de todo lo que no hubiera, hermanos, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermanos, ¿acaso no ese Dios del cual habla Habacuc es el mismo Dios que tenemos nosotros? Ese es el mismo Dios, hermanitos. Él no cambia, Él es el mismo, poderoso, grande, pero nosotros debemos aprender a gozarnos. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando una persona está batallando económicamente? ¿Qué es lo que hay, hermanos? Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que nos sucede. Pero como hijos de Dios, hermanos, deberíamos nosotros gozarnos, ¿verdad? Hay por ahí un canto, una alabanza que dice, quiere una alabanza en lugar de tu quejar. Y nosotros muchas veces, en vez de alabar a Dios, más nos quejamos. Es más, son más las quejas, pero no, hermanos, debe haber más alabanza para Dios. Decir, Señor, te voy a alabar, alabe a Dios, hermano, más que nunca, alabe a Dios. Y déjeme decirle, eso traerá bendición a su vida. Eso es tener fe en Dios. El diablo va a decir, y no, este hombre lo tengo con luchas, con pruebas, y no deja a su Dios, y no se aparta de su Dios, le sigue cantando. Hermanos, aprenda y dígale al diablo, y medio de luchas y medio de pruebas, voy a seguir alabando a mi Señor. La mujer de Job, cuando Job estaba, hermanos, ya dice la palabra del Señor que desde la corona de su cabeza había una sarna sobre él, hermanos, y se rascaba con un pedazo de teja. Y su mujer todavía le dice, ¿aún retienes tu integridad delante de tu Dios? Maldice a tu Dios y muérete. ¿Y qué dijo Job? Como cualquier mujer fatuo has hablado. ¿Acaso recibiremos solamente el bien de Dios y el mal no lo recibiremos? Y dice que Job se arrodilló, rasgó su cabeza, se postró y adoró a Dios. No dice, hermanos, que renegó. Por eso dice la palabra del Señor, con todo ello no pecó Job contra Dios. Adoró a Dios, hermanos, después de haber perdido todo, después aún de que su esposa le decía que maldijera a Dios y que se muriera. Él adoró a Dios. Hermanos, si nosotros aprendemos a hacer esto, hermanitos, déjeme decirle, el diablo no se va a acercar con nosotros. Va a decir, este hombre ya le busqué de aquí, esta mujer le busqué de aquí, y yo lo miro que sigue igual, sigue todavía con esa fe firme, alabando y glorificando a su Dios.
¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta preciosa noche? Entonces, hermanos, denle un aplauso al Señor si así lo desean, hermanos. Ahora, hermanos, nosotros podemos estar, quizás alguien, hermanos, puede decir, es que yo estoy batallando, hermano, ¿verdad? Económicamente. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. No necesariamente usted y yo podemos tener riquezas, hermanos, para gozarnos. Veamos la vida del apóstol Pablo, él cómo le dice a la iglesia, hermanos, de Corintios. En 2 de Corintios capítulo 6, busquen, hermanos, en el versículo 10, solamente vamos a leer. Cuando lo tengan, hermanos, vamos a mirar lo que dice aquí. Aún, hermanos, podemos nosotros, en nuestra escasez, podemos tener gozo de parte de Dios. ¿Tienen 2 de Corintios 6, hermanos? Versículo 10 solamente dice así: como entristecidos, mas ¿qué dice, hermanos? Mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas ¿qué dice, hermanos? Mas poseyéndolo todo. Veamos, este es un hombre de fe, hermanos, que no quiere decir que al apóstol Pablo no le llegaba la tristeza. Él dice, como entristecidos, mas siempre gozosos. Una persona que cree en el Señor, van a llegar esos momentos donde la tristeza se va a querer apoderar de su vida, pero lo va a aprender a desechar en el nombre del Señor. Va a aprender a estar siempre gozoso en el Señor, hermanos. Esto no se puede, una vez más les repito, hermanos, no se puede obtener por fuerza propia, con sabiduría humana. Hay personas, hermanos, que yo he platicado con ellos y dice, yo puedo tener gozo también. Sí, depende de cada persona. No, hermanos, no hay una persona en su pleno juicio que pueda gozarse. Si alguien en su pleno juicio, y posiblemente hasta en medio del pueblo del Señor, hay quienes dicen, ¿cómo me voy a gozar en medio de este problema que estoy pasando? Le decía yo a los hermanos el día jueves, si alguien no tiene el conocimiento de Dios, va a decir, usted está loco. ¿Cómo me voy a gozar cuando he recibido una mala noticia, cuando he perdido un ser querido? ¿Cómo me voy a gozar? No tengo trabajo, no tengo dinero. Mira los biles que se me avecinan. ¿Cómo me voy a gozar? Pero hermanos, ahí es donde nosotros tenemos que aprender a gozarnos. ¿Por qué? Porque nosotros no contamos solamente con nuestra fuerza, contamos con la fuerza del Señor. Ahí es cuando, hermanos, se hace viva la palabra de Dios que el apóstol Pablo dijo cuando tenía aquel aguijón. Cuando él oró a Dios que le quitara aquel aguijón y no se lo quitó. Y el Señor le dijo, bástate ya de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad del hombre. Y dijo Pablo, de buena gana me gloriaré en mi debilidad, porque cuando soy más débil, soy más fuerte, dijo. Él aprendió, hermanos, que el poder de Dios estaba en él cuando él era débil. Nosotros también, cuando aprendemos, hermanos, a confiar en Dios, a depender de Dios, nosotros vamos a estar siempre gozosos, hermanos. No hay nada creado en esta tierra que nos pueda robar el gozo, a menos que nosotros se lo permitamos al diablo o a las pruebas que vengan en nuestras vidas. Pero nosotros, hermanos, confiemos en el Señor, alegrémonos en el Señor, gocémonos en el Señor, como dijo el profeta Habacuc, y cuando dijo, hermanos, que él se gozaba y se alegraba en el Señor. Sin Dios nadie se puede gozar, pero en el Señor todos nos podemos gozar, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta tarde? Ahora, hermanos, miren, nosotros podríamos enumerar, en la Biblia hay un sinnúmero, hermanos, o lo que les quiero decir, que hay muchos pasajes de la palabra de Dios donde hablan del gozo, de la alegría, ¿verdad? Pero lo más importante es que nosotros echemos mano de la palabra de Dios, hermanos. Aún, ¿verdad? Voy a terminar con este pasaje, hermanos, donde la iglesia de Macedonia
una iglesia, hermanos, hasta para ofrendar se gozaban. Y no crea usted que porque les sobraba el dinero, no piense usted porque ellos tenían. Hay muchos hermanos que así piensan, hermanos. El hermano, la hermana ofrenda, diezma porque pues tiene y yo no tengo. Pero miren, hermanos, hasta dónde tenemos nosotros que aprender a gozarnos. Busquen ahí mismo en 2 de Corintios capítulo 8, hermanos, y aquí vamos a finalizar en esta hermosa tarde. Gloria a Dios. 2 de Corintios capítulo 8, y vamos a leer los primeros 2 versículos, hermanos. Cuando lo tengan, me indican con un amén para que así lo leamos, hermanos. 2 de Corintios capítulo 8, versículos 1 y 2, ¿lo tienen, hermanos? Dice así la palabra del Señor. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, ¿cómo dice enseguida, hermanos? Veamos, hermanos, cómo daba la iglesia. Y no es que le sobraba, hermanos. Dice claramente que las iglesias en Macedonia, dice el versículo 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. ¡Qué bendición, hermanos! Nosotros también, todo lo que hagamos para el Señor, lo debemos hacer con gozo. Y no porque no tengamos, no porque nos sobre, hermanos, lo debemos hacer con gozo. Que no, hermanos, de lo mismo que Dios nos da, damos nosotros, hermanos. Yo siempre he dicho, si no hemos trabajado, hermanos, no podemos nosotros dar el diezmo. Si no hemos recibido nada, pues no podemos dar. Pero cuando Dios nos bendice, hermanos, no porque digamos, tengo muchos biles, ahora sí, mejor primero mis biles y después el Señor. No, hermanos, hay que aprender a dar con gozo para el Señor. Porque, hermanos, Dios es el que nos bendice, nos da para que nosotros también demos, hermanos. Si Dios fuera como los hombres de esta tierra, hermanos, no es cierto, todos los que trabajamos pagamos nuestros impuestos, hermanos. Todos los que trabajamos, hermanos, yo tengo una pequeña compañía y desde que la registré, a cada 3 meses tengo que estar haciendo los taxes para pagarles. Una, porque temo a Dios. Otra, porque ellos así lo mandan, hermanitos. Y si no los hago cada 3 meses, a fin de año tengo que pagar todo lo que se hizo, hermanos, durante todo el año. Ellos no están diciendo si puedes, si quieres. Si no quieres, cierra el negocio, pero páganos lo que ya hiciste. Y en el Señor, hermanitos, ¿verdad? Muchas veces el hombre dice, si puedo, si quiero, hermanos, pero dice aquí la palabra del Señor, que esta iglesia, hermanitos, no es porque les sobraba el dinero. Dice que la iglesia de Macedonia, dice, hermanos, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo. Para ellos era un gozo poder contribuir a la obra de Dios, hermanos. Y yo quiero decirles, cuando nosotros hacemos esto, hermanitos, Dios siempre nos va a bendecir, hermanitos. Nunca nos va a dejar el Señor. Ahora, si usted dice, no, yo no lo voy a dar, miren, hermanitos, no dé porque su ofrenda no es de bendición. Pero si usted lo da con gozo, Dios le va a recompensar más aún a usted. Pero si usted no da con gozo, mejor no dé su ofrenda, hermanitos. Dios siempre pondrá a alguien más que ofrende para su obra. La iglesia en Macedonia, hermanos, un día pedían que Pablo pasara por ahí y que los ayudara a orar. Después ya no pedían que Pablo pasara a ayudarlos a orar. Después pedía que pasaran por las ofrendas para Jerusalén. Qué bendición cuando nosotros entendemos lo que dice la palabra de Dios. Y en todas las áreas, hermanos, nos vamos a gozar para la gloria y la honra del Señor.
¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta tarde, hermanitos? Entonces, hermanos, ojalá que alguna palabra usted y yo atesoremos en nuestro corazón y que podamos, hermanos, aprender, como dijo el apóstol Santiago en Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuantos halléis en diversas pruebas. Yo no sé cuál sea la prueba que usted esté atravesando en este día o en estos días anteriores o en los días que van a venir. Yo no sé cuál prueba vaya a atravesar, pero recuerde que debe estar gozoso. Debemos estar gozosos, hermanos. Quiero terminar diciéndoles esto. El día jueves que prediqué este mensaje, hermanos, desde allá en mi trabajo, el diablo ya me andaba estorbando. Por ahí, hermanos, salió una persona, ¿verdad? Y empezó a decirme de cosas. Yo sabía que cómo debía enfrentar las pruebas, con gozo, ¿verdad? Con gozo. Y dije, me quedé callado, que hablara, se fue. Usted sabe que cuando uno se queda callado, la gente se cansa de hablar y se retira. Venimos aquí, prediqué la palabra del Señor. Ahí no salió la predicación. Me dice la hermana Heriberta, que nos ayuda ahí en el sonido, me dice, pastor, ¿cómo debemos enfrentar las pruebas? Le digo, con gozo, con alegría, porque les había predicado de eso. Y dice, pues quiero decirle que no salió la predicación. Me puse a reír yo solo, hermanos, porque ni modos de decirle a la hermana, ¿y qué pasó, verdad? Me puse a reír. Pues, hermanos, quiero decirles, así debemos enfrentar las pruebas, con gozo. Así lo dice la palabra del Señor. Debemos gozarnos en las diversas pruebas. Vamos a orar en esta preciosa tarde. Dios bendiga a los hermanos que nos están mirando, que nos van a mirar en alguna otra oportunidad. Hermanos, aprendan a gozarse también ustedes en las diversas pruebas. Ahí en su iglesia donde usted asiste, en su casa donde está, cualquier prueba que atraviese, gócese en el Señor. A los que estamos aquí, hermanos, los que quieran venir al altar, en esta tarde el lugar está abierto. Venga, hable con Dios, o ahí en su lugar, como usted lo sienta hacer. Este es un momento muy solemne, muy especial. Vamos a hablar con el Dios de la gloria.